Hola, soy Mayrin. Soy Ismael. Soy Erika. Hola, soy Pablo. Soy Tyrone. Soy Uniqua. Soy Tasha. Y yo, Austin. Y somos amigos tuyos, Backyardigans. Y hoy vamos a hablar sobre los problemas internos que había dentro de cada bloque. Pero antes de llegar a eso, tenemos que saber qué bloques había y por qué. Después de que Alemania perdiese contra los aliados en la Segunda Guerra Mundial, se decidió que el país y su capital iban a ser divididos en 4 zonas distintas. Estas 4 zonas eran la zona de Gran Bretaña, la de Francia, la de Estados Unidos y la de la Unión Soviética. Berlín se encontraba en la zona soviética, pero, como ya hemos dicho antes, también estaba dividida entre las 4. Años más tarde, la Unión Soviética construiría un muro que no solo separaría familias, sino también 2 sistemas económicos que bien podrían ser muy contrarios, como lo eran el comunismo y el capitalismo. Además de esto, cualquier persona que quisiese cruzar el muro podría ser atacada sin ningún problema. Normalmente era disparada. Así fue como Berlín estaría separada en 2 partes, que sería Berlín Oriental, que sería de la Unión Soviética, y Berlín Occidental, del capitalismo. El comunismo y el capitalismo estaban uno al lado del otro, pero gracias al muro que había en medio, ninguno de los dos conocía cómo era la vida en el otro. Bien, cada cosa tenía su punto bueno, pero también había problemas. ¿Cuáles eran estos problemas? Esto es algo que explicarán los otros 2 miembros del equipo. Erika se encarga de explicarnos sobre los problemas en el capitalismo e Ismael nos va a explicar los problemas internos del comunismo. Así que, ¡vamos allá! Hola, hoy en mi trabajo voy a hablar sobre la RDA, República Democrática de Alemania, la cual estaba controlada por la URSS. Esta tenía una ideología comunista. Esta doctrina defiende una sociedad en la que no existe la propiedad privada ni diferencia de clases. Esto duró desde 1949 a 1989. De cara a la economía se encontraba en un estado de emergencia constante. Esto significaba que había escasez de divisas y largas listas de espera para obtener objetos, como por ejemplo coches, que estaban subvencionados por el Estado. Los productos electrodomésticos tenían un precio muy elevado, debido a que estos no eran productos de primera necesidad. Mucha gente que no estaba de acuerdo con el régimen intentaba huir hacia la parte occidental, cruzando el muro, a lo cual los funcionarios que trabajaban en el muro tenían la orden de matar a todo aquel que intentase pasar. Debido a esto, el Estado controlaba todo el país. Esto se llevó a cabo por el Ministerio de Seguridad Estatal, también conocido como Stasi, que era un equipo de espionaje que servía para detectar y monitorizar a las personas que fueran en contra del régimen. Las viviendas eran subvencionadas por el Estado y todos tenían derecho a un hogar. Los sueldos de las personas no tenían mucha diferencia. Además, la diferencia entre sexos no era ninguna, ya que se establecía el mismo precio para el mismo oficio. Y por último, la educación se planificaba según la necesidad del país. Entonces, si hacía falta mano de obra en un sector en concreto, se abrían plazas para ese sector y se subvencionaban los estudios. De este modo se aseguraban de que tuviesen trabajadores para esa área. Gracias a este método, la mitad de la población tenía unos estudios medios y 1/3 de estudios universitarios. Y os voy a charlar sobre los problemas internos de los bloques. Las revueltas de Checoslovaquia y Hungría quisieron liberarse de la opresión y del ambiente soviético después de la Segunda Guerra Mundial. La Revolución de Hungría se inició en 1956 y en ese mismo año a Nagy le nombraron primer ministro. Este hombre quiso equidad, como por ejemplo la reducción de los impuestos y el aumento en los salarios. Pero los estalinistas lo detenieron y ese cambio no se produjo. Por lo tanto,
fue expulsado y también del Pacto Varsovia en 1955, y este pacto fue dirigido por Checoslovaquia. Checoslovaquia también fue otra revuelta. Se inició en 1968, en el momento en que Dubček fue nombrado como primer secretario. Este hombre se rebeló. Este periodo se le puede denominar como Primavera de Praga. En pocas palabras, la población necesitaba más libertad, ya que no tenía ni libertad de expresión ni de prensa. Gracias a este hombre, Dubček, hasta los periodísticos publicaron los nombres de los corruptos de ese gobierno por las estrictas reglas del régimen soviético. Pero las cosas fueron complicando. La pólvora estalló en 1968, un 20 de agosto. Más de 130 civiles murieron cuando la tropa y los tanques fueron enviados desde la Unión Soviética a Praga, el capital de Checoslovaquia. En Europa Occidental se empieza a cuestionar el liderazgo de Estados Unidos. Además de esto, debido a que la Guerra Fría ha durado tanto sin ningún avance, también se empieza a cuestionar la batalla que hay entre los dos y por lo tanto la fuerza de los dos bloques. En 1973 se produce la admisión a la ONU de las dos Alemanias. El motivo de esto es que en Alemania el canciller Willy Brandt inicia una serie de acercamientos con el este. Esto implica, por ejemplo, conversaciones con Polonia, el reconocimiento de la división de las dos Alemanias y el acercamiento a la RDA.